Ok, chicos, entonces en este otro ejercicio vamos a hacer o resolver un ejemplo de el tema de exergía. Entonces nos dicen, en una máquina térmica se alimenta aire a 100 kilopascales y 300 Kelvin, ¿verdad? Que son estos 100 kilopascales y 300 Kelvin, se colocó por acá. Dice, se proporcionan 1200 kilojulios por kilogramo de aire desde una fuente a 1500 Kelvin. Y en alguna parte del proceso se pierden 300 kilojulios por kilogramo de aire por transferencia de calor a 750 Kelvin. Entonces aquí está mostrada esa pérdida de 300 kilojulios por kilogramo. Dice, el aire sale de la máquina a 100 kilopascales y 800 Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos dice, calcule las eficiencias de primera y de segunda ley. Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? La eficiencia térmica, ¿verdad? La que ya ustedes están acostumbrados a calcular, que sería la de primera ley, y ahora vamos a aprender a calcular esta de segunda ley. Entonces, yo aquí lo que hice fue que a estas condiciones, ¿verdad? De presión y de temperatura, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, a la presión, perdón, a la temperatura de 300 Kelvin, ustedes pueden ir y leer este valor directamente de tablas, como 300,473 kilojulios por kilogramo, y también pueden leer el valor de entropía estándar. Eso lo van a encontrar en la página, voy a colocárselos acá, número 799 del libro. De forma análoga, ¿verdad? Para las propiedades del aire como gas ideal y a esta temperatura de 800 Kelvin, vamos a ir a leer el valor de entalpía y de entropía estándar. Eso es lo que significa este circulito que colocamos aquí arriba, que es bajo condiciones estándar. ¿Y qué quiere decir? Que esa entropía está siendo calculada bajo condiciones estándar, que ahí en esa tabla lo definen específicamente, que es para una presión de 0.1 megapascales. Entonces, cuando nosotros no estemos a esa presión, va a haber que hacer una consideración. Entonces, aquí le pongo, bueno, les puse tres formas que tienen ustedes para calcular el cambio de entropía para gases ideales, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, bueno, voy a ponerlo aquí como para gases ideales, para que luego no se confundan. Entonces, en el primero, pueden hacerlo así, donde ese cambio de entropía va a tener involucrado el CP, las temperaturas y las presiones. También pueden hacerlo mediante esta otra fórmula, que va a tener involucrado el CV, cambio de temperatura y volumen específico. O mediante esta otra fórmula, que esta otra fórmula lo que hace es usar estos valores estándar del libro, pero hace una corrección por temperatura. Entonces, siempre que usen los valores de las tablas, no lleguen y hagan directamente la diferencia, sino que recuerden que hay que ver si en nuestro problema la presión 2 es igual o no a la presión 1, porque si no es igual, la presión de entrada, la presión de salida, hay que agregar este término que tenemos acá. Otra cosa que les quiero comentar con respecto a estas fórmulas es que tengan mucho cuidado, porque usualmente las unidades de CP no concuerdan bien con las unidades de R. Entonces, siempre que utilicen las fórmulas, vean que todo sea dimensionalmente consistente y si no hacen las variaciones requeridas. Bueno, esto era como a manera de preámbulo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Calcular la eficiencia de primera ley. Entonces, recordemos que, como habíamos aprendido antes, esa eficiencia de primera ley lo habíamos definido como el trabajo entre un QH, ¿verdad? Que era lo que queríamos entre lo que nos iba a costar. Entonces, podemos ver de los datos que tenemos que ese QH lo tenemos, ¿verdad? Que es este 1200 kilojulios por kilogramo, pero nos hace falta sacar el trabajo. ¿Este trabajo cuál trabajo sería? El trabajo de primera ley. Entonces, para poder nosotros conocer ese trabajo de primera ley, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicarle la primera ley a la máquina térmica. Entonces, aquí yo tengo la fórmula para el cálculo de la primera ley. Sabemos que, ¿verdad? Lo que andamos buscando es este trabajo que va a ser este trabajo que calculemos por acá. Básicamente, recordamos, bueno, hacemos lo mismo de siempre, ¿verdad? Todo este paréntesis desaparece, esto lo despreciamos. Y entonces nos va a quedar una ecuación que va a decir que Q más el flujo de entrada, que sería 1,
por H1 tiene que ser igual al flujo de salida, que sería M2, H2, más el trabajo, ¿verdad? Pero vemos que aquí no tenemos flujos mágicos, ¿verdad? Vemos que nunca nos hablaron de un flujo mágico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir todo entre la masa para poder quitarnos esa variable y entonces damos nada más la respuesta en términos mágicos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que Q, voy a ponerlo pequeñito para saber que ese Q va a estar como en términos mágicos, más H1 es igual a H2 más W. ¿Ok? Y entonces de aquí nosotros podemos saber que entonces W, ese trabajo, ¿verdad? De primera ley que andamos buscando, sería el Q más H1 menos H2. Y ahora sí, vamos a ver qué sabemos de ahí y qué no sabemos de ahí. Vamos a ver, ese Q, este Q yo no le estoy poniendo ni QH ni QL porque ese Q es el Q neto. Entonces vamos a tener que transformar ese Q en QH menos QL. ¿Ok? Luego H1 y H2. Pero si vemos en realidad ya en el problema a través de las tablas, ¿verdad? Que están en esta página, sabemos cuánto es ese H1 y cuánto es ese H2. Entonces prácticamente ya tenemos todos los datos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Voy a bajar esto, que lo vamos a necesitar en un ratito. Nos va a quedar que el trabajo de primera ley es igual al Q, ¿verdad? Pero recuerden que entonces ese Q va a ser como 1200 menos 300 kilojulios entre kilogramos más H1, pero ¿cuánto era H1? Era 300,473. Entonces vamos a poner aquí 300,473 menos el H2, ¿verdad? Y el H2 habíamos dicho que era de 822,202. 822, ajá, 22. 822,22 kilojulios por kilogramo también. Entonces, cuando ustedes meten esto a la calculadora, les va a dar que ese trabajo va a ser igual a 378,27 kilojulios entre kilogramos. Entonces ya estamos averiguando lo que necesitábamos, ¿verdad? Para tener todas las variables de nuestro sistema. Entonces vamos a llevarnos esto para acá. Entonces esa eficiencia de primera ley sería igual a 378,27 kilojulios entre kilogramos dividido entre el QH, y ese QH era de 1200 kilojulios entre kilogramos. Eso nos indicaría entonces que vamos a tener una eficiencia de primera ley igual a 0,32. Y ya tendríamos la respuesta a una de las preguntas que nos hacen. Ahora, la otra pregunta que nos hacen es la eficiencia de segunda ley. Eso lo vamos a poder calcular con esta fórmula que tenemos acá, donde esa eficiencia de segunda ley está definida como el trabajo real entre el trabajo reversible. Este trabajo real, ¿cuál trabajo es? Es el trabajo que ya sabemos, ¿verdad? Porque es el trabajo que está asociado a cuando el sistema se lleva a cabo de una forma, o cuando uno lo calcula más bien a través de la primera ley. Entonces, este trabajo es ese que tenemos ahí. Entonces, ¿en qué consiste ahorita el ejercicio? En determinar cuál es ese calor reversible. Entonces, ese calor reversible vamos a determinarlo mediante esta fórmula de exergía. Esta fórmula que nos permite calcular este calor reversible, podemos ver que toma en cuenta la sumatoria de esos flujos de calor, la entalpía de entrada menos la temperatura ambiente por la entropía de entrada menos la entalpía de salida menos la temperatura ambiente por la entropía de salida. Otra forma que tal vez a ustedes se les pudo haber ocurrido resolverlo es mediante la disponibilidad. Sin embargo, esa fórmula no toma en cuenta los flujos de calor, entonces habría sido incorrecto resolverlo mediante ese otro método.
Cuando tenemos un sistema como el que estamos resolviendo, esta es la fórmula que debemos de utilizar. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que ese trabajo, ¿verdad? Porque en lo que nos estamos enfocando es en calcular esto de acá, que ese trabajo reversible va a ser igual a, y vamos a cambiar, nosotros tenemos dos flujos de calor, uno que es 1 menos T0 entre un TH, ¿verdad? Porque era un QH lo que teníamos, más 1 menos T0 entre el TL por el QL, más la entalpía de entrada que estaba puesto como número 1, menos T0 S1, menos la entalpía de salida, menos T0 S2. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos nuestro sistema definido. Si vemos en esta ecuación, esto es lo que queremos determinar. La temperatura ambiente no nos la dicen explícitamente, pero ustedes pueden darse un valor, por ejemplo, como que T0 es igual a 300 Kelvin. Eso está permitido. La TH, si la tienen, el QH también, T0 también, TL también, QL también. H1 y H2 lo sabemos, T0 lo sabemos, lo que no sabemos es este S1 menos S2, ¿verdad? Si lo viéramos como por un momento aislado, sería S1 menos S2. Entonces tenemos que calcular eso. Y recuerden que habíamos dicho que para este ejercicio lo íbamos a calcular mediante esta fórmula. Entonces voy a pegar por aquí esta fórmula y voy a aislarme un momento nada más para que la ecuación no se haga tan grande y voy a calcular esto, S1 menos S2. Entonces podemos darnos cuenta que para nuestro sistema particularmente, ¿verdad? Nosotros ya sabemos este ST2 estándar y este ST1 estándar. Y particularmente en nuestro sistema la presión 1 y la presión 2 es la misma, de forma tal que este término que está por acá se nos va a eliminar, pero es para el caso específico de este ejercicio, ¿verdad? Siempre que usen esta ecuación tienen que tener en cuenta ese término. Entonces, en nuestro caso se vuelve sencillo porque entonces va a ser igual nada más la S2 menos S1 va a ser debido a que no hay cambio en la presión igual al cambio de las entropías estándar. De forma tal, entonces, que nosotros podemos decir que ese calor reversible es igual a 1 menos los 300 Kelvin, ¿verdad? Que dijimos que iba a ser la temperatura ambiente, dividido entre los 1500, que era la temperatura del depósito caliente, por los 1200, ¿verdad? Kilojulios por kilogramo, más 1 menos 300 Kelvin entre los 750, que era el del TL, y aquí, cuidado, aquí hay que poner menos 300 kilojulios por kilogramos. ¿Por qué este menos? Porque recuerden que en nuestro sistema este QH que está, EQL, perdón, que está acá, está saliendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a ponérselos aquí en rojo para que lo recuerden. ¿Ok? Más. Entonces, vamos a poner entre paréntesis los valores de H1 menos H2. Entonces, ya sabíamos que H1 era 300,47 300,473 menos 822,22, estos son kilojulios por kilogramos, menos, voy a sacar la temperatura factor común, ¿verdad? Si estamos viendo esta parte de aquí, T0S1, T0S2, entonces voy a sacarlo como menos T0, que sería menos esos 300 Kelvin, y pongo nada más los valores que ya sabía, ¿verdad? De esta diferencia de entropía que la habíamos sacado de la tabla. Ok, entonces eso sería 6,86926 menos 7,88. Voy a correr esto un poquito para que me quepa ahí bien. Ahí. 7,88514. Eso está en kilojulios, kilogramo Kelvin. Y entonces cuando ustedes metan todo eso a la calculadora,
les va a dar un W reversible igual a 563,034 kilojulios entre kilogramos. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo otro que andábamos buscando, ¿verdad? Para poder sacar esa eficiencia de segunda ley. Entonces, ahí voy a llevarme esta ecuación para el final. Y entonces vamos a decir, ok, el trabajo real, ¿verdad? Que era ese trabajo de primera ley, ya habíamos determinado que era 378,27, dividido entre el que acabamos de determinar, que es 563,034. Entonces, esto nos está dando una eficiencia de segunda ley igual a 0,67. Y esto entonces sería la resolución del ejercicio número 2.